Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a continuar con la idea del gambito de dama, la variante del cambio. Y vemos ahora, bueno, siempre nos dice aquí una cosa que nos dice que está bastante bien. Es una partida que dice que las negras están bien. Y aquí ha escogido el autor una partida entre Karpov, o sea, una partida donde el jugador de blancas es Karpov. ¿Por qué lo ha hecho? Porque dice que muchas veces, cuando se quiere explicar el ataque de minorías, se enseñan partidas donde el blanco lanza el ataque de minorías, el negro no juega muy fino, a lo mejor tiene algún fallo, no juega muy bien, entonces el blanco siempre gana, ¿no? Y claro, es lo que os digo, que a veces eso es lo que interesa. Pero aquí él enseña cómo las negras también tienen sus opciones, pese a que le quede el peón, tiene opciones defensivas, pese a que le quede el peón retrasado. Y claro, dice, la mejor manera de demostrarlo como una posición técnica. Aguantas viendo una partida donde si Karpov no consigue ganar esto, pues no sé quién podrá, ¿no? Porque además, a ver, no era igual la cúspide de Karpov, pero sí que era un buen momento. Karpov no estaba ni tan mal, ¿no? Y bueno, a día de hoy Karpov retirado y jubilado, como te pongas por delante y tenga ese medio peón que él necesita, eres piel. ¿Mm? Pero bueno, vamos a ver la partida. Aquí se empieza con D4, caballo F6. Bueno, esto es la presentación. En este caso, fijaos que viene desde otro orden. Me parece interesante, quiero señalarlo. Vale, si os fijáis, aquí el blanco ha sacado antes el caballo de F3. ¿Vale? Entonces, claro, con esto de alguna forma la puede llegar a transponer en lugar de la variante del cambio, por ejemplo, a una catalana, ¿no? Porque aquí se hace una ninzo-india, pero esta es una variante anti-ninzo-india. ¿Por qué? Porque, bueno, lo juega con un orden en el cual pues no tiene tanto sentido a lo mejor que hicieran aquí, a ver, que hicieran, bueno, aquí alfil B4 de la misma forma, ¿no? Se puede hacer esto y se hace muchísimo, ¿vale? Pero ya no es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo quería señalarlo. Este orden de jugadas es distinto. Es verdad que el blanco ya está diciendo que hace caballo F3, entonces no está proponiendo, en este caso, no dejan en el aire el hecho de decir si lo mete por E2, ¿vale? El caballo de G1. Alfil G5. Y aquí se espera este momento para hacer el cambio, ¿no? Alfil de 3, C6, dama C2 y torre 8. Bueno, son todas ideas muy típicas. La torre N8 tiene mucho sentido, ahora veremos por qué. Al final tiene que dejar un huequecito para el caballo, ¿no? Entonces aquí el blanco enroca, sale de la columna, ¿no? Evidentemente. Y hace el negro este caballo en F8. ¿Sí? En este momento hay varias opciones. O sea, a ver, en algunas ocasiones el blanco espera a que el caballo ha dejado de defender al caballo de F6 para hacer un cambio. ¿Vale? Entonces aquí podría seguir algo como alfil por B4, ¿vale? Porque hemos aprovechado que hemos desviado ese alfil de la diagonal para poder hacer un B4 rápido. Y aunque nos salgan alfil G4, caballo de 2, esto no es problema. Alfil E7, ¿vale? Pero en este caso, ¿por qué lo hace? Ya no lo hace por atacar al peón, aunque le gane un tiempo al peón. Lo hace para colocarse en D6, ¿no? Y ya comienza a establecer la estrategia de la que habíamos hablado antes de atacar con piezas al enroque blanco, ¿no? En este caso H2, ¿no? Torre B1, alfil D6 y el blanco aquí pues tomaría, o una de las ideas es hacer alfil F5. Y sabemos que hemos dicho que no nos interesa cambiar alfil. Bueno, lo más jugado es alfil F5, aunque os debo decir que también se puede hacer, por ejemplo, algo como torre de F a E1, ¿vale? También es posible. Si alfil F5, aquí nos comenta una partida entre Timan y Gary Kasparov, donde no cambió, hizo alfil H5. ¿Vale? Entonces, dice que en este sentido mantiene el contrajuego en el flanco de rey. ¿Vale? Y evita el cambio de su alfil supuestamente malo. Aquí hay algo que quiero decir, que tengo que recordar y que digo, un alfil malo no es un alfil que nos haga perder muchas veces, ¿vale? Un alfil malo, aquí hay un tema semántico, yo creo un poco. El alfil malo es el alfil que choca contra las cadenas de peones. Pero hay posiciones, incluso de finales, donde un alfil malo nos permite vencer contra un alfil bueno. Dice alfil H5, mantiene el contrajuego, y entonces aquí se siguió con torre C1, G6, jugada muy típica ese G6, porque tiene que hacer un huequecito en G7, dama G5, veis que atacan con las piezas al flanco de rey, caballo E2,
Yo creo que aquí en esta partida el negro tiene ventaja. Lo que pasa es que el blanco no tiene tan comprometidas las piezas en el flanco de dama como para no llegar a tiempo a la defensa, ¿no? Caballo de 7, ¿no? Esto es una partida, es lo que os he dicho, entre Timan y Kasparov, que acabó con tablas, ¿no? Y que dice que hay con actividad suficiente para las negras. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque las negras están apuntando hacia el flanco de rey, ¿no? Y van a llegar, no es un problema. ¿Otras ideas? Después del alfil en F5. Sí. Bueno, creo que ha habido una partida donde se ha llegado a tablas con alfil por F5. Y esto es lo que nos propone más Lichess. Y dice que el negro tiene una ligera ventaja. Yo, en cierta medida, estoy de acuerdo. En cierta medida. Aquí se seguiría con un B5, al final con la idea de meter el caballo en D7, en B6 y meterlo luego en C4. Y el peón retrasado no importa nada, porque no es un peón que se pueda atacar. Y a mí me gustó esta idea, me gusta, yo la encuentro muy lógica. Yo creo que una de las partes de saber una apertura o plantear una apertura es, aunque no tengamos la solución absoluta ni una verdad absoluta, ¿qué piezas nos suelen interesar cambiar? ¿Qué piezas nos interesan cambiar? ¿Qué piezas no? ¿Por cuál pieza o cuál pieza del otro queremos cambiar y cuál pieza no queremos cambiar? Nos da igual. Y sobre todo, bueno, también sobre qué pieza debemos dudar si cambiar o no. He dicho una entelequia, pero es que hay veces donde se dice, normalmente en esta posición se quiere cambiar la dama, por ejemplo, ¿no? En el Volga, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco es matemático siempre, o sea, hay que analizar la posición un poco más. Aquí hay una línea que vi de módulo, que no era la primera, pero me pareció muy interesante. Y esto es algo que aporto yo. Esta H5 me mola, porque aquí sigue con H3, alfil por F5, dama por F5 y G6. Y a mí me parece una idea interesante que propone Lichess, porque lucha con peones por las casillas blancas. Y si os fijáis, ya hemos provocado que el blanco haga H3. Hay que ver aquí, yo creo que más de uno se lo preguntará, oye, pero si H5, ¿por qué no puedo comérmelo? Bueno, si alfil por G4, H por G4, y bueno, yo creo que llegamos a una igualdad y este peón realmente puede ser bastante molesto. ¿Sí? El blanco puede continuar con su B5, pero nosotros seguiremos con dama G5 y aquí hay que ver que bueno, podemos utilizar la diagonal, la columna, perdón, utilizamos la diagonal y creo que este juego activo de piezas hace que no sea, pienso yo, tan importante la propuesta en este caso del blanco, ¿no? De B por C6, por ejemplo. Podemos seguir con B por C6, es verdad que nos queda este peón retrasado, pero después de algo como caballo de 2 que estaban amenazando a este peón, podemos seguir con dama H5, estamos amenazando un mate, ¿no? Y tras G3, por ejemplo, pues ya tenemos torre de A a C8. En algún momento el negro se puede plantear trasladar su torre, ¿no? Yo creo que es muy lógico. Entonces aquí, tras algo como caballo F4, alfil por F4, E por F4, y veo que aquí hay un dama H7, interesante, ¿no? De cualquier forma, nos hagan, por ejemplo, dama por H7 o dama de 1, lo que sea, de cualquier forma, aquí, con cambio, sin cambio, creo que en algún momento dado va a ser posible un C5. De todas formas, hay que ver que el blanco también se ha quedado con un peón aislado en el centro. Con lo cual, creo que ni tan mal, ¿no? Para el negro, buena posición. Y yo es una recomendación que os hago, aunque no salga en el libro, pero me ha gustado. Bueno, a veces explorando, pues también encontramos cositas, ¿no? ¿Qué más, no? ¿Qué más cosa decir? Hemos visto el alfil por F6 directo. También hay cosas como torre de A a E1, ¿vale? ¿Por qué esta torre, no? Bueno, queremos hacer la ruptura central, queremos hacer E4. Y bueno, yo recuerdo haber leído un artículo sobre qué torre colocar, ¿no? Cuando tenemos dos torres conectadas, ¿qué torre colocas una con una otra, ¿no? Entonces el autor decía, analiza bien si lo harías con una torre o con otra. Dice, cuando lo tengas claro, utiliza la otra. Creo que es algo complicado. En este sentido yo le encuentro la gracia porque creo que este peón es importante. Esta torre aquí hace una buena acción en este caso. Va a apoyar también a la acción. En cualquier caso se puede llegar a abrir incluso la columna F. Y creo que en esa idea de abrir la columna F está la gracia.
También pienso que da cierta flexibilidad en que en un momento dado, si queremos cambiar de tercio, volver al ataque de minorías, lo hagamos. Creo que en ese juego está un poco la gracia para el blanco. Tenemos las dos rupturas, la ruptura en B5 y la ruptura en E4. Hay que decidir, pero a veces está bien bailar un poco al adversario y ver hacia dónde lleva en la defensa, ¿no? Y a mí esta me gusta. Aquí hay una cosa que hace el negro que está muy bien, que es este caballo E4. Es una maniobra que impide la ruptura central, básicamente, ¿no? Es muy común en gambito de dama en general buscar esa jugada. Y yo pienso mucho en la variante Lasker con negras, que lo propone, porque cambias alfiles, ese caballo a lo mejor no es tan comestible como parece y bueno, y tan mal, ¿no? Y tan mal. Me parece una idea que también me gusta. ¿Qué más? Aquí se hizo H3, ¿vale? Estamos aquí, se hace H3. H3, aunque sea una jugada debilitadora, tiene un punto interesante. Y yo os digo lo que veo, claro. Está impidiendo que el caballo o el alfil vayan, ¿vale? Caballo G4 es menos usual, ¿vale? En algún momento se ve un caballo H5, en algún momento, no digo aquí, pero también se ven G6, en este caso veis ahí alfil 6, alfil G6, caballo 4, caballo G6, caballo H5, no, son días que hay. Este caballo se puede llegar a retirar. Dice G4, aunque yo creo que no es tan, para mí no es tan importante G4 como que vaya el alfil. Porque la alternativa para el alfil es E6. Y ir a E6, pues no es la gran cosa para ese alfil. ¿Vale? Más sobre todo cuando hay que ver una cosa muy sencilla. Tenemos una torre en una columna semiabierta. ¿Para qué ir poniendo piezas delante? ¿No? Si se puede evitar. Si no se puede evitar, no. Entonces, creo que ese H3 evita la única casilla un poco más activa que podría tener el alfil. C6, ¿no? Y aquí dice tema común, preparan caballo E6 para atacar el alfil de G5 sin permitir alfil por F6 y alfil por H7. Bueno, sirve contra el tren que apunta al enroque, sirve contra eso, yo creo, para empezar. Y luego nos cede la casilla esta G6. Aquí nos dice la idea dice, después de alfil H6, las negras pueden utilizar la casilla G7 para caballo G7 y alfil F5, ¿no? Y cambian el alfil de casillas blancas. También es interesante el caballo H5 para caballo G7 con el otro caballo para F5. ¿Vale? Tanto un caballo como el otro, o sea, tanto este como este pueden acabar perfectamente en G7. ¿Vale? Y os dice, la idea de este va a ser venir para acá y venir para acá, ganarle un tiempo al alfil básicamente, ¿no? Y la idea de este otro caballo, pues caballo G5, caballo G7. Que también gana, bueno, propone el cambio de ese alfil en buenas condiciones. Para buenas condiciones, porque además si capturas de alfil, pues cambiará. ¿Qué más? Y una vez tengas un caballo en G7, meter tu alfil en F5, no sé si es ganador para el negro, pero que le resta opciones al blanco seguro. Opciones ganadoras seguro. En favor muchas veces de tablas, bueno, ok, pero le resta buenas opciones. Y creo que es una buena jugada. Perdón. Vamos a ver un poco más. Alfil por F6. Aquí nos dice, Karpov se anticipa al plan de las negras y facilita su siguiente jugada, desviando el alfil de la defensa de B4. Lo vamos a ver en muchas partidas, ¿vale? En qué momento ese alfil se cambia. En cierto sentido, la fortaleza del alfil, en reglas generales respecto al caballo, aparte que es una pieza de largo alcance, es que es más fácil de cambiar. Alfil por F6 y B4. Una idea muy recurrente. Siempre que el caballo de F6 no se pueda retomar con el otro caballo, pues B4 va a ser posible. Y aquí nos comenta, hacen A6, ¿no? Dice, después de B4, B5, dice, después del avance de este peón, aquí podrían hacer alfil por, ¿no? Dejando a su adversario con un peón de menos del que preocuparse en el flanco de dama. Entonces, bueno, es eso, no se puede perder, ¿no? Por eso hacen A4 y quieren golpear en B5, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora veremos el que, ¿no? Alfil E6, si el alfil no conseguimos activarlo en un sitio mejor, en E6 va a estar. Sobre todo si nos interesa poder maniobrar torres y eso, ¿no? B5, A por B5, A por B5 y caballo D7, ¿sí? Bueno, tenemos que tener claro cuándo queremos un caballo en D7.
Y en este caso las negras deben incorporar las piezas a la acción, dice, ¿no? B por C6, B por C6 y ahora caballo de 2. Están tocando en C6. Si en este caso se les ocurriera hacer torre por A8, no es muy diferente de lo que es la partida. Caballo 2, C5. Esta jugada es interesante. Ojo al dato para las negras con esta jugada, ¿vale? Porque recurrentemente es algo que tenéis que calcular. ¿Por qué os lo digo? Porque si lo dejáis ahí pasivamente, al final será una debilidad insoslayable. Pero en un momento dado, pues nos la podemos sacar de encima. D por C5, torre C8. Bueno, no se puede comer directamente, pero si así. Las piezas no pueden defenderlo, ¿no? Caballo de D4 y ahora caballo por C5. Dice que no es muy diferente a la partida. La posición es de igualdad. Y veréis que, ostras, pero Rubén, igualdad, pero tienes un peón aislado. Sí, sí, pero tengo la pareja de alfiles también con negras, ¿no? Y eso de algo tiene que contar. Y si me lo capturas con el caballo, recupero, por ejemplo, de peón si quiero, y ya me quedan dos peones ligados, ¿no? Con una posibilidad incluso en un final de generar un peón pasado, ¿no? Después de B por C6, caballo F2, y aquí C5. ¿No? Nos dice otra vez, desembarazándose de la debilidad de C6. Es importante. Pero aquí el blanco encuentra la idea, ¿no? Me gusta mucho cómo lo plantean, y es hacer este alfil B5. ¿No? Y comenta, con peones en un solo flanco es mejor tener caballos que alfiles. Karpov le da la posibilidad a su oponente de cometer un error posicional. Este día no es mala. Tenemos alfiles. ¿Cuándo son mejores los alfiles? Bueno, generalmente son mejores. Pero cuando no se demuestran más superiores, sobre todo cuando solamente hay peones en un flanco. Eso es una gran verdad. Y entonces en un momento dado tener una pareja de caballos contra una pareja de alfiles, pues ni tan mal. Y el error posicional que quería inducir, ¿cuál era? Pues que hicieran C4, que parece un fuerte peón pasado, pero no es así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes caballo C3, se bloquea y ese alfil se puede meter en C6. Y tocar a D5, puedes plantearte la ruptura de E4, ¿no? Y generar debilidades aquí por un tubo. Entonces es una idea muy interesante aquí de Karpov. También que ese caballo no quede liberado. Yo creo que eso es importante. Pero D5, aquí hacen alfil F5. Esta fue la jugada. Bueno, tocando la dama se mete en D2, dama C7, torre por, alfil por D7, alfil por D7, caballo F4 y alfil E6. Y aquí D por C5. Dama por C5 y torre D1. Bueno, veis un poco las ideas, ¿no? Y aquí el negro hace torre A1. Dice, cuantas más piezas se cambien, mayores posibilidades de escapar a la presión tienen las negras. El blanco sí que está presionando, pero no tiene una gran cosa, ¿no? O sea, si aquí, por ejemplo, hicieran algo pasivo como torre de 8, que es algo que comenta, tienen caballo de 4, caso de alfil por D4, dama por torre por, y están amenazando a CR4, que es la estrategia típica contra un peón aislado, ¿no? En un final. Pero bueno, aquí en lugar de alfil por D4 podrían hacer perfectamente dama de 6, por ejemplo, ¿no? Y todo esto es seguro para las negras. Tienen más de una jugada segura, ¿no? Alfil de 7 también podría servir, puede servir alfil C8. Bueno, básicamente nos están atacando este alfil con dos piezas, ¿no? Entonces hay que defenderlo. Yo creo que, bueno, pues llegan a posiciones igualadas. Torre A1, torre por alfil por, dama 2, alfil F6, dama 8 jaque, raíz G7 y aquí hacen dama B7, ¿no? Y bueno, la amenaza es muy burda, que es caballo por E6 jaque. Defiende, dama D6, y aquí hacen H4. Y nos comenta que Karpov aquí pone a prueba las debilidades del flanco de rey del rival. Sé que el 95% de jugadores con algo de nivel aquí dirían, tablas, pero Karpov le gustaba exprimir la mandarina. Y yo creo que eso es muy bueno en ajedrez. Los jugadores técnicos fuertes, aunque sean veteranos, que no es el caso de que tampoco que fuera súper veterano, ¿no? Pero siendo veteranos en posiciones así tienen ese punto de calma, ¿no? Calma y paciencia son importantes en ajedrez, muy importantes. Y yo creo que aquí se nota. Y él intenta buscar las cosquillas al otro, ¿no? Aquí el rival hace H6 y acierta con buena técnica, ¿no? Si se le ocurre hacer algo como H5, realmente es malo, ¿no? Porque tendrían caballo G5 y están amenazando al alfil
de 6, ¿no? Y si alfil por G5, H por G5, están perdiendo las casillas de su color, las negras. Y tiene que ir con cuidadín. Puede seguir D4, pero eso fallaría por dama B2. Entonces, bueno, aquí tienen que ir con cuidado. ¿Por qué lo digo? Bueno, en una estrategia de dominio de color, tenemos estos dos controlados por en este caso por el peón. La dama en cualquier momento puede ponerse a tratar también de controlar casillas de ese color, ¿no? Desde la diagonal, por ejemplo. Y este caballo yo creo que también podría llegar a encontrar algún tipo de estrategia para ponerse en órbita, ¿no? En alguna casilla que le interesase. No sé bien el camino, pero yo creo que podríamos acabar encontrando un buen camino después de que la dama juegue. Y bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Un camino pues sería, yo estaría pensando en buscar para este caballo una casilla blanca que dominase muchas casillas negras, para poder meterlo en F6, por ejemplo, ¿no? Y eso sería bastante ideal. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, pues nos costaría la vida. Probablemente tendríamos que acabar llegando, digo, aquí a largo alcance, muy largo alcance, ciencia ficción, pero bueno, por ejemplo, aquí tengo una casilla que podría ser interesante. Para llegar aquí tendremos que pasar por aquí, para llegar aquí tendremos que pasar por aquí, por ejemplo, o por aquí, ¿no? Y poco a poco podríamos ir desgranando la posición hasta encontrar que, mira, pasando aquí o pasando por aquí tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Después de un dama B2, si el caballo, dama B2, si el caballo se coloca aquí, sabemos que tiene esta y en un momento dado, pues podemos volver para el otro lado para apoyar un caballo para acá y un caballo aquí, por ejemplo, o qué sé, ¿no? O el caballo que venga por aquí y de aquí ir maniobrando hasta llegar a esta casilla, ¿no? En este caso mejor, sí. Y dominaríamos casillas de un color. Con este caballo en F6 sería estupendo. El negro juega, evidentemente, pero a largo alcance yo creo que sería algo que habría que analizar bien, bien, bien. No es fácil de ganar. Si no lo ha ganado Karpov, pero si hay que buscar las cosillas al rival, pues hay que buscarlo de alguna forma, ¿no? Es lo que nos dice que D2 falla por dama B2, ¿no? Aquí juegan H6, no se dejan las negras intimidar, ¿no? Juega G3, dice que sería un fallo hacer H5 también por parte del blanco, porque seguiría un G5. Y expulsa caballo y hace factible alfil G4, ¿no? Y esto estaría haciendo ganar a este peón, con lo cual, cuidadín, cuidadín, ¿no? G3, alfil G4, caballo viene H2, alfil E6, caballo C3, alfil G4, caballo D4, alfil por D4, peón por. Y bueno, hay que ver, ¿no? Si alfil por D4 dice no hay alternativa para defender D5, y esto es verdad. Dice ni tan mal para el negro. El peón de D4 es un posible objetivo. Priva a la dama de dicha casilla para presionar D5 y la diagonal a 1H8. Entonces, de alguna forma, con esto yo creo que consiguen ya esas tablitas que estaban persiguiendo. Alfil E6, rey G2, G5. Dice que desvía el caballo blanco y obliga a Karpov a clarificar la situación. Creo que es importante. Aquí, a medida que van desapareciendo peones, yo creo que se complica todo, ¿no? Caballo de 3, dama de 7 y cuando cambian, pues las blancas conservan una ventaja simbólica, ¿no? Nos dice aquí, pues el alfil está obligado a defender de 5, pero no suficiente para ganar, porque solamente hay una debilidad. Con esa sola debilidad yo creo que es muy difícil. Rey F3, viene otro rey, pone el caballo, maniobra un poquito para ver si consigue buscarle las cosquillas, pero esto no dejan de ser más estable, ¿no? Y por más que maniobraron, al final aquí acabaron claudicando hacia el tema de las tablas, por más que lucharon básicamente Karpov luchó por ganar, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Veis que tenéis más opciones, ¿no? Que las negras tienen bastantes recursos. Hay que elegir el momento adecuado. Y bueno, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.